Francisco Javier Falero Parra. Actividad 5. Miedo a escuchar. Pautas didácticas para la comprensión auditiva en el aula de lenguas extranjeras. ¿Es lo mismo oír que escuchar? Oír es una actividad pasiva y se refiere simplemente a la detección de sonidos por nuestros oídos. Oímos de forma involuntaria. Escuchar es un proceso activo e involucra el deseo consciente de entender lo que se está oyendo. Escuchamos conscientemente y con un propósito. En el caso de los alumnos, la práctica de la comprensión auditiva no puede basarse en un mero ejercicio de reconocimiento de frases o segmentos de lengua previamente aprendidos, sino en la interpretación de mensajes nuevos que pueden contener palabras, frases o segmentos no estudiados previamente. La definición más completa de la comprensión auditiva se refiere a la interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Un ejemplo serían los códigos extralingüísticos que nos pueden servir de guía en una conversación: la entonación, expresiones faciales, titubeos, frases inconclusas, etc. ¿Cómo escuchamos? El acto de escuchar sigue un proceso que es esencial si queremos ser buenos receptores del mensaje. Galvin estima que este proceso requiere de 4 pasos fundamentales. El primer paso es la recepción, que consiste en poner nuestro sentido del oído a trabajar. En este primer paso, la persona decide escuchar, o lo que es lo mismo, la persona empieza a clasificar entre lo que constituye únicamente ruido y lo que él o ella realmente desea o debe escuchar. El segundo paso es la interpretación. En este nivel, el receptor activa todas sus experiencias y vivencias para decodificar lo que acaba de escuchar. El paso número 3 es la evaluación, en el cual se decide qué hacer con el mensaje. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Requiero más información? ¿Qué es lo importante de lo escuchado? Por último, llegamos a la respuesta, que no necesariamente debe ser oral o escrita. Puede ser una reacción como sonreír, puede ser realizar alguna otra acción. ¿Qué dificultades tenemos en la escucha? Cuando escuchamos en nuestra lengua materna, planteamos dificultades, pero escuchar en una lengua extranjera implica algo más. Uno tiene que entender la idea principal de lo que se está escuchando, pero también tiene que comprender su significado y el contexto en el que se desarrolla la conversación. Adicionalmente, es importante captar las emociones y las opiniones que se expresan. Si todo lo anterior no fuera suficiente, además existen ciertas variables que pueden complicar el entendimiento de lo que se escucha. Algunas de estas son: el interlocutor habla demasiado rápido, el interlocutor habla demasiado bajo, 2 o más personas hablan al mismo tiempo, hay ruido de fondo, existen otras distracciones, el interlocutor y o el tema que se discute es aburrido, la falta de concentración en lo que se dice, la falta de conocimiento acerca del tema de la conversación y su terminología, el uso de vocabulario y frases complicadas. Es muy frecuente que uno enfrente con varias de estas situaciones al mismo tiempo en el momento de estar escuchando a otra persona en una conversación, lo que hace más difícil su correcto entendimiento. ¿Qué tipología de actividades podemos encontrar cuando realizamos actividades de comprensión auditiva? Actividades de relación o de distinción. Elegir entre varias propuestas dadas en forma textual o icónica, donde una corresponde al contenido de lo escuchado. Actividades de transferencia. Los alumnos reciben información en un medio o forma, que es la audición, y la vierten en su totalidad o parcialmente en otra forma, en un esquema o un dibujo. También podemos encontrar actividades de transcripción, donde hay que escuchar y escribir lo escuchado. Actividades de registro, donde se busca un dato o una serie de datos en el texto. Actividades de ampliación, ir más allá de lo escuchado, poniéndole un título exacto oral al texto o continuando la conversación. Actividades de condensación, que pretenden reducir el contenido a una lista de puntos principales, tal y como si estuviésemos tomando notas. Actividades de respuestas, que son las preguntas relativas al contenido.
En este caso podemos hacer inferencias o deducciones. Terceras personas requieren hacer una evaluación o mostrar una reacción ante lo que se oye. Por último, encontramos las actividades de predicción, donde se tienen que predecir unos resultados o adivinar las causas y relaciones. ¿Qué se puede hacer durante la escucha? Al planear actividades de comprensión auditiva se debe tomar en cuenta la secuencia, las etapas que guíen a los estudiantes hacia el desarrollo de esta habilidad. Hay 3 etapas básicas: la preescucha, la durante la escucha y después de la escucha. Durante la etapa previa o la escucha, se prepara a los estudiantes para escuchar. ¿Cómo? Podemos hacer un precalentamiento de la audición, anticipando palabras que aparezcan en la audición, charlando brevemente sobre el tema, haciendo una lluvia de ideas para así bajar el filtro afectivo, leer la tarea en grupo y explicar la actividad. Hay que recordar que la dificultad reside en la tarea y no en el texto que van a escuchar. Una segunda etapa es durante la escucha. Los estudiantes escuchan el texto para entender ese mensaje y determinar la tarea y realizarla. Tienen que completarla. Los aprendientes pueden examinar la información o los detalles de otras partes específicas incluidas en el texto. En los niveles iniciales se puede repetir la audición hasta 3 veces, mientras que para niveles avanzados se suele repetir en un par de ocasiones. Al finalizar esta etapa, los estudiantes reciben retroalimentación. Este feedback puede realizarse mediante la comprobación de las respuestas de los compañeros o incluso con correcciones en grupo, para así tratar de minimizar el impacto de una tarea difícil. Otra posible corrección es ir deteniendo la audición conforme a las respuestas vayan sucediendo. El papel del profesor durante la escucha no debe ser el de mero espectador autómata que activa o detiene la audición. Se recomienda que pase durante la realización de la actividad y compruebe qué estudiantes están teniendo dificultades y quiénes no. Así, en el caso de una comprobación individual, no puede preguntar a quién ha tenido problemas. Por último, llegamos a la etapa de después de la escucha. A través de la producción oral escrita, los estudiantes pueden opinar acerca del texto que escucharon, al tiempo que pueden expresar sus sentimientos, actitudes y opiniones. Tenemos la audición como un pretexto con el cual desarrollar o encuadrar nuevas actividades.